pues la temática hoy seguiremos hablando de los reinos. Dijimos en el anterior miércoles de que en el origen de nuestro universo, nuestro sistema, siempre me estoy refiriendo al sistema solar, aquel centro que es nuestro campo de evolución y en el cual nosotros participamos. Más allá del sistema solar es algo desconocido para nosotros. Dijimos que en un principio existía una vida, esta vida del lobo solar, que decidió manifestarse por unas motivaciones de tipo kármico, más allá de nuestro conocimiento. Esta vida una, se manifiesta a través de 7 grandes entidades, de 7 grandes energías que esotéricamente definimos como rayos, señores de 7 planetas que, por haber alcanzado la 5ª iniciación cósmica, son planetas sagrados y que tiene un propósito, un objetivo a cumplir en esta su segunda encarnación como lobo solar, en este su segundo Manvantara. Este propósito se manifiesta o se lleva a cabo a través de un plan y nosotros formamos parte de este gigantesco plan, somos pequeñas células dentro de este plan. Nosotros dijimos que éramos pequeñas emanaciones de una de estas 7 grandes entidades, de uno de estos 7 rayos. Me estoy refiriendo a las chispas emanadas de la llama, como se define en lenguaje simbólico. Me estoy refiriendo al espíritu, a la mónada. Entonces, esta mónada, para adquirir experiencia, para adquirir autoconciencia divina, que es esta parte del propósito del lobo solar, en el que cada mónada está envuelta, es necesario que esta mónada se sumerja en la materia. Y entonces, ya en la segunda emanación, recordarán que la primera emanación a cargo del tercer logos, del logos constructor, que se define simbólicamente del Dios madre, del aspecto madre, que construye los átomos y luego las moléculas. Luego hay la segunda emanación, y en esta segunda emanación las mónadas se van sumergiendo progresivamente en la materia. Esta emanación de las mónadas procedentes de cada uno de los señores de rayo se produce no de una forma continua, sino se produce de una forma discontinua. Dibujaremos simbólicamente la llama, ¿no? Y aquí dibujaremos las chispas. Estas chispas que emanan de la llama no abandonan, siempre están pendientes del hilo, también se define esotéricamente. Entonces produce, yo no sé cómo dibujarlo para dar idea de este ritmo, este aspecto cíclico que impregna la totalidad de nuestro universo. O sea, no es un fenómeno que van saliendo de una forma continua, sino que en determinados periodos de tiempo existe lo que en la emanación se denomina una oleada de vida. Podríamos decir que hay un conjunto de mónadas, las dibujo separadas de la llama, pero en realidad no están separadas, están emanadas, que es otro distinto, están diferenciadas dentro de la llama, chispas diferenciadas dentro de la llama. Y entonces tenemos un conjunto de mónadas. Entonces, de otro señor de rayo, una llama, ¿no?, emana pues otro conjunto, otro conjunto de mónadas.
Y así podríamos decir que en cada oleada de vida hay 7 grandes grupos de mónadas. Al cabo de un cierto tiempo, este grupo de mónadas ha adquirido un determinado tipo de conciencia. Y entonces se produce lo que se denomina un cambio de reino. Ahora hablaremos de los niveles en los reinos, pero podríamos decir que si este es el primer reino, todas estas pasan a otro gran grupo, que es el segundo reino. Y en el momento que estas pasan del primer reino al segundo reino, hay otra emanación de mónadas de los señores de rayo, que adoptan el primer reino. Pasa otro gran ciclo de tiempo y tenemos aquí el tercer reino. Estas pasan aquí, estas pasan aquí y hay otra emanación. Esto a mí me recuerda mucho a aquel juego típico de las 4 esquinas, ¿no? Cada vez tocan el silbato, entonces hay que pasar a la siguiente, ¿no? Y dejar la silla vacía, ¿no? Lo que sea. Cada cambio de reino de una oleada de vida se produce cuando hay un cambio de cadena. Esto llegará un momento que tocaremos las cadenas, las rondas. En este cambio, cada cambio de cadena, las mónadas que estaban, por ejemplo, en el reino mineral, pasan al reino vegetal. Y hay otras mónadas que deben estar en el tercer esencia elemental y pasan al reino mineral. Y así sucesivamente van cambiando de reino. Así podemos decir nosotros que con nuestra iniciación lo que hacemos es dejar lugares vacantes para que en la próxima cadena haya animales que puedan pasar al reino humano. Así se va produciendo el cambio de reino. Aquí tenemos 2 grandes conceptos básicos: el reino y las mónadas, que están evolucionando en un reino concreto. Cuando nos referimos a reinos, nos referimos al aspecto forma, al aspecto apariencia, a la estructura que utiliza lo que definimos como aspecto vida. Aspecto forma, aspecto vida. Y de la interrelación entre los dos está el aspecto conciencia. Así podemos hablar de que el aspecto vida adquiere conciencia manifestándose en apariencias o en formas. Entonces podemos hablar de los reinos desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de la vida y desde el punto de vista de la conciencia. Por ejemplo, si les hablara del reino mineral, diciendo que el cuarzo cristaliza en el sistema cúbico, etcétera, etcétera, hexagonal, lo que sea, que adquiere estas formas o las otras formas, estoy hablando del reino mineral desde el aspecto forma, que es el único aspecto que científicamente se conoce. Pero creo yo que el esoterista tiene que ir de una manera más profunda. Tiene que ir, y luego veremos cómo tocamos este tema, al aspecto conciencia, al aspecto psicológico. Si le preguntan a cualquier persona qué nivel de conciencia tiene una piedra, dirá que ninguno. Porque es un nivel de conciencia que está tan lejos de nosotros que decimos la piedra está muerta. Pero esotéricamente sabemos que detrás de cada forma existe el aspecto vida. Que si el logo solar se manifiesta a través de un sistema solar, es decir, que el sistema solar es el cuerpo de expresión de la vida una, del logo solar, la piedra es el cuerpo de expresión de una pequeña fracción de esta vida una, de una monada. Ahora, lo que nosotros no somos capaces es de descubrir el aspecto vida dentro del aspecto forma. Entonces tocaremos los reinos, y hoy tocaremos el reino mineral con más detalle, yendo a buscar cómo la vida aprisionada en la forma va adquiriendo conciencia.
Veremos el sistema evolutivo de la conciencia, cómo evoluciona el reino mineral, cuáles son su fracción de este propósito divino, de este plan divino, y su meta evolutiva, su aspecto iniciático, etc. Estos tres aspectos son básicos: aspecto vida, aspecto conciencia, aspecto forma. En los reinos inferiores estamos en la segunda emanación, porque la primera emanación, es decir, la primera emanación corresponde al tercer logos, al Dios Madre, y construye la materia. El aspecto conciencia viene en la segunda emanación, procedente del segundo logos. Y el aspecto vida viene en la tercera emanación, correspondiente al primer logos. Hasta aquí vemos el aspecto forma, el aspecto conciencia, el aspecto vida. En estas oleadas de vida, ¿cómo? Y estamos repasando todavía lo dicho en anteriores charlas. Cómo estas mónadas o chispas divinas dentro de la llama van a adquirir conciencia. En un principio tienen conciencia divina porque son emanaciones de la llama divina, de la vida una. Pero no tienen conciencia de sí mismas, no tienen autoconciencia divina. Y es difícil tener autoconciencia divina porque se reconocen idénticas a todo lo que les rodea. Para adquirir esta autoconciencia hace falta diferenciarse, poder contrastar el yo en frente al no yo. Hace falta que existan distintos colores para poder apreciar algo distinto de uno mismo. Y así, la vida una, expresada por el color blanco, hace falta, a través del prisma de la manifestación, diferenciarse en los 7 colores del arco iris, para con estos 7 colores construir todo el sistema. Tenemos en un principio, existen las modas que están en el plano monádico. Y así construyen el primer reino, que llaman esencia monádica. El nivel de conciencia en ese nivel es muy lejano a nosotros, muy difícil, pero se produce al cabo de millones de años un cambio de cadena. Y entonces pasamos al plano álmico, y aquí forma el segundo reino, es decir, esencia, o sea, primera esencia monádica, segunda esencia monádica. Luego pasa al plano búdico y tenemos tercera esencia monádica. Esto, cada paso son millones, miles de millones de años o cientos de miles de millones de años. A partir de aquí pasa al plano mental abstracto y forman lo que denominamos el reino, que es primera esencia elemental. A partir de aquí ya empiezan a tener influencia en la humanidad, ya que la materia que nosotros manipulamos en estos planos es precisamente esta. Cuando nosotros tenemos una idea abstracta, estamos manipulando materia del reino, del primer reino elemental. Pasa a otra cadena y están en el mental concreto y forma el segundo esencia elemental. Y pasa a otra cadena y estamos las mismas mónadas están sumergidas, envueltas en materia del plano astral y forman el tercer reino, esencia elemental. ¿Cómo han ido envolviéndose estas mónadas en las distintas sustancias? Esto vamos a dibujar a la derecha.
Aquí habíamos dibujado la mónada. Cuando se sumerge en el plano átmico, al cabo de una cadena, toma un átomo del plano átmico, y este átomo lo denominamos átomo permanente. Esto ya es conocido. El átomo permanente es el que mantendrá en toda su evolución y será el registro de todas las experiencias en este plano. Luego pasa la cadena y toma un átomo, es decir, un átomo, me refiero al primer subplano del plano búdico. A este le damos átomo permanente búdico. Pasa otra cadena y toma un átomo del primer subplano del plano mental abstracto. Los unimos, porque estos están solidarios a la mónada y unidos por un hilo de luz que se llama sutratma. Este hilo de luz es el que mantiene engarzados, se mantienen unidos a cada mónada, y es, podríamos decir, los depósitos de experiencias en cada uno de los planos. Por eso se repite. Vamos a ver de color. Y pasa al plano mental concreto, perdón, a la parte inferior del plano mental, es decir, a los subplanos mentales concretos. Y este no es un átomo permanente, porque ahí estamos, o sea, aquí tenemos el primer, segundo y tercer subplano, aquí tenemos el cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ese átomo permanente es de este subplano. Este átomo permanente no es tan átomo permanente porque es de este subplano. Y lo llamamos la unidad mental permanente. Esto sería el átomo permanente. Átomo permanente mental, unidad mental permanente. Uno corresponde al mental abstracto, otro corresponde al mental concreto. Esto voy un poco rápido porque esto ya se vio, y si estamos siempre repitiendo lo mismo no lo hacemos nunca, ¿no? Cuando está en el segundo, en el tercer reino elemental, toma otro átomo, y cuando está ya en el primer reino, que es el mineral, toma un átomo permanente. Ahí tenemos formado el septenario, que es la mónada, el espíritu, la tríada superior, o aspecto egoico, la tríada inferior, o el aspecto personalidad. ¿Qué sucede a la mónada en cuanto alcanza este nivel? Ahí tenemos, ¿es aquí? Los reinos que denominamos reinos involutivos. La tendencia, cuando nosotros estamos manipulando materia astral, que es la que forma nuestro cuerpo astral, estamos utilizando materia de la segunda reino esencia elemental, cuya tendencia es a concretizarse, a ir hacia la materia, cuando nosotros estamos en el arco ascendente o evolutivo. Y esta es la fricción que tenemos entre el yo, que va hacia arriba, y la materia, que va hacia abajo. Y nuestra misión redentora es precisamente darle la vuelta a esta materia, hacer este camino más rápido. ¿Qué sucede con estas tríadas inferiores cuando van descendiendo hasta el punto más ínfimo, hasta el punto más condensado de la evolución? Se van envolviendo de materia de los sucesivos planos. Tenemos la tríada inferior, vamos a dibujar el plano físico en rojo, y esta tríada se rodea de materia física etérica, nivel etérico.
tiene una envoltura de materia astral, en verde, voy a poner por ejemplo otro color, en negro, por ejemplo, una envoltura de materia mental concreta. Pero tiene la particularidad de que no se envuelve en esta materia una sola tríada inferior, sino que se envuelven todas las tríadas inferiores que fueron emanadas de mónadas del mismo rayo. Por ejemplo, un logos de cuarto rayo emana miles de millones o cientos de miles de millones de mónadas en una oleada de vida. Cuando llegan al reino o plano físico, al reino mineral, hay una alma grupal, esto se le llama alma grupal, que envuelve todas las tríadas inferiores de todas las mónadas emanadas del mismo logos. ¿Cómo se procede a la evolución? Concretamente, en el reino mineral, estas átomos permanentes, estas tríadas inferiores, se ven sometidas a un tipo de experiencias a través del fuego, a través de la presión, a través del movimiento, a través del golpeteo. Todos estos son sistemas evolutivos para esas tríadas. Por ejemplo, hay un conjunto de tríadas que se ven sometidas al calor intenso y otras tríadas se ven sometidas al frío porque están en el polo, por ejemplo. Entonces el tipo de experiencias de unas y el tipo de experiencias de otras son distintas. Por el tiempo no pueden formar parte de la misma alma grupal. Y entonces se produce la disección de un alma grupal en dos más pequeñas que tienen las tríadas que han tenido un tipo de experiencia de las tríadas que han tenido otro tipo de experiencias. Hasta que llega un momento que se produce un fenómeno en que cada átomo permanente tiene un cuerpo etérico individual. El astral no, el individual. Y entonces pasan de reino. Están preparadas para el cambio de reino. Forman parte del reino vegetal. Llega un momento que las plantas tienen un cierto tipo de experiencias que ya no tienen solamente un cuerpo etérico individual, lo entraremos con más detalle, sino que también tienen un cuerpo astral individual. Ahí tenemos una tríada formando parte del reino vegetal. Llega un momento que va evolucionando. La planta tiene un cuerpo etérico individual. Cuando esta planta evoluciona, llega un momento que tiene un cuerpo astral individual y forma parte del reino animal. Pasan al reino vegetal. O sea, las plantas tienen un cuerpo etérico individual y un cuerpo astral común, que forma parte del alma grupal. Cuando llega y tiene un cuerpo astral individual, entonces pasan al reino. O sea, esta sería una tríada de un animal. Y cuando este animal llega a un momento que tiene un cuerpo mental propio, entonces el alma grupal desaparece como tal alma grupal. Tenemos un ser humano. Y a este proceso se le llama la individualización. Cuando nosotros tenemos un cuerpo etérico individual, un cuerpo astral individual y un cuerpo mental individual. Y muchas otras cosas más forman parte de la individualización, que eso desde el tiempo iremos. ¿Está claro ahora? Bueno, o sea, eso sí, pero esto dice que en mineral tiene un cuerpo etérico individual, o sea, no. O eso cuando alcanza ese cuerpo etérico. Cuando alcanza ese cuerpo etérico es cuando deja de ser
animal pasa a ser vegetal. Este es, en síntesis, el proceso evolutivo de las mónadas en su arco evolutivo: reino mineral, reino vegetal, reino animal. Vamos a intentar ya entrar en materia, tocando, dentro de lo que nos es posible para nosotros, el tipo de conciencia de las piedras, si vale la expresión. Probablemente es difícil para nosotros ver qué tipo de conciencia puede tener una piedra, pero si intentamos estar atento al corazón, avisar al máximo la intuición, veremos cómo en el universo no existe ni una sola hormiga, ni una sola piedra, ni una sola gota de agua que no tenga su sentido, que no tenga su punto de partida y que esté en más o menos adelantado punto dentro de la evolución, pero que todo, absolutamente todo, está reflejando en más o en menos la conciencia de esta vida unitaria que anima absolutamente todo. Así podemos decir que esta vida una, esta conciencia unitaria, en el reino mineral está en trance profundo. En el reino vegetal posee una especie de sueño sin ensueños. Cuando alcanza el reino animal es un sueño con ensueños, pero todavía no ha despertado. Y en el reino humano es cuando despierta realmente. Primero en la forma fraccionada y luego poco a poco en nuestra evolución pues vamos despertando, aunque muchas veces no estamos todos despiertos que desearíamos. Adquirimos la conciencia del yo separado, la autoconciencia. Y luego esta autoconciencia tiene que volver a comprender la unidad, a comprender esta unidad que dejó en la casa del Padre hace tantos millones de años. Se comprende, se sabe a ella misma separada de lo demás, y hace falta esta conciencia búdica unitaria, primero planetaria y luego solar, en dos sucesivos reinos: en el reino de las almas liberales, de conciencia planetaria, y luego la conciencia solar. Para poder estudiar este tipo de conciencia, vamos a ver qué tipo de energías influyen, qué tipo de energías tienen una vibración particular en este reino. Para ello podemos decir de que el reino, cada reino, como un todo, es el cuerpo de manifestación de una gran entidad, distinta de las entidades que se manifiestan con cada una de las fracciones de este reino. Me explicaré. Una piedra, podríamos decir, que es el cuerpo de manifestación, por ejemplo, de una mónada concreta. Pero la totalidad de materia física del reino mineral de nuestro planeta es el cuerpo de expresión de una entidad de un nivel evolutivo muchísimo más alto de las mónadas o de las unidades individuales que se manifiestan en este reino. Así como el hombre, nosotros dijimos en su día que teníamos el cuerpo físico regido por un rayo, el cuerpo astral regido por otro rayo, por otro tipo de energía, el cuerpo mental regido por otro rayo. Cada átomo responde en principio a todos los rayos, pero solo en estado potencial. Así, por ejemplo, las 10 espirillas de cualquier átomo físico responden a los 7 más los 3 rayos, las 7 espirillas de un átomo astral, etc. Pero este conjunto de átomos tienen una nota dominante. Se podría decir que esta mesa es de color marrón, porque de todos los colores que está emitiendo, de los 7 colores que está emitiendo esta mesa, hay uno dominante, el marrón. Así, luego de el hombre, su personalidad
también tiene una nota dominante, y así podríamos hablar del rayo de una personalidad integrada. Luego podemos hablar del rayo del alma y podemos hablar del rayo de la mónada. 5 rayos en total. En función del nivel evolutivo de una persona, esta puede responder al rayo del cuerpo físico, al rayo del cuerpo mental o al rayo del alma o al de la personalidad integrada. Pero siempre está respondiendo básicamente a 2 rayos. El reino mineral responde como entidad, responde a 2 rayos. Al primero y al séptimo. Luego veremos que esto define su nivel de conciencia. Tenemos luego, hablando ya de rayos, al reino vegetal, que responde al segundo, al cuarto y al sexto. Lo veremos con más detalle. Como entidad está más evolucionada, porque responde a 3 rayos. El reino humano responde al cuarto, responde al quinto. Perdón, me dejo el orden. El reino animal responde al tercero y al sexto. Esto será la base para analizar la conciencia en cada uno de los reinos. Ah, perdón, sí, no. El reino humano responde al cuarto y al quinto. El reino de las almas liberadas, o reino egoico, o sea, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, responde al segundo y al quinto. El sexto reino, el reino planetario, responde, a ver si, al sexto y al tercero. Exactamente. Sí. Y luego veremos que el séptimo, el reino del cosmos solar, podemos decir, responde al primero y al séptimo. Exactamente igual que el reino mineral, que es lo que estamos conociendo. ¿Cuál es el primero y el séptimo? El primer rayo es el rayo de la voluntad, es el rayo del poder. El séptimo rayo es el rayo de la organización, de la magia organizada, de la magia ceremonial, del ritmo. ¿Qué implica? Primero, vamos a aplicar esta analogía entre el séptimo reino y el primer reino. Si hacemos la correlación entre reinos, que la analogía nos puede llevar muy lejos, y los chakras, veremos que este reino está ligado al centro Muladhara, al centro de la base de la columna. Para el planeta, este reino mineral forma la osamenta, la base, la estructura de todo el planeta. Y es el depósito de la energía de Kundalini, que es este fuego ígneo, el tercer rayo, que está situado en el centro del planeta. Y gracias a él se concede la vida, o se manifiesta la vida física a todo el planeta. El reino solar está ligado en lo alto de la cabeza, Sahasrara. En el cuerpo humano, por ejemplo, ¿cuándo debe despertarse la energía de Kundalini o el fuego de Kundalini situado en la base de la columna? Cuando se produce esta igualdad. Cuando se ha llegado a la iniciación que permite el despertar de los centros Sahasrara. Cuando llega este momento es cuando se produce esta fusión entre el chakra de la base de la columna con el chakra de lo alto de la cabeza. A nivel planetario, el reino mineral se liberará de forma total cuando se haya liberado ya el reino solar, el séptimo reino.
Luego tenemos, por ejemplo, que el reino vegetal, por ejemplo, el animal es el plexo solar. Luego lo iremos viendo en los sucesivos reinos. El corazón está ligado al sacro. El reino de Roma está al labicio. Esas son las equivalencias de los distintos rayos, perdón, de los distintos reinos con los distintos centros. Pero aquí básicamente lo que quería es ligar estos dos centros con estos dos reinos. ¿El sexto reino qué nombre es? Egoico, o de las almas, planetario. Es la conciencia grupal, conciencia planetaria y conciencia solar. Se llama así porque son los tipos de conciencia que definen cada año. Y luego la evolución sigue, pero fuera ya de nuestro sistema solar. O sea, esta es la meta de la evolución dentro de nuestro sistema. Plexo solar. El corazón. Manhattan. Vamos a centrarnos pues en el tipo de conciencia del reino mineral, analizando estos dos rayos. El signo astrológico regido con el reino mineral es el siguiente, un signo de tierra, es Tauro. La guna, o sea, el principio vibratorio o cualidad vibratoria es tamas, es decir, la inercia. Y para movilizar esta inercia hace falta el primer rayo. ¿Cuál es la cualidad vibratoria típica del primer rayo? Que nos encontramos en este reino y nos encontramos en este reino. Es la radiación. Entonces, dentro del plan en nuestro sistema solar, ¿cuál es el objetivo, el propósito que tiene el reino mineral? La radiación. Regido con el primer rayo. Pero tiene otro objetivo, regido con el séptimo rayo. Es la organización. Así vemos que las formas más perfectas dentro del reino mineral tienen un tipo de organización matemática, geométricamente rigurosa. Son los cristales. ¿Por qué? Este es su objetivo evolutivo. Veremos que el tipo de objetivo evolutivo, para que se vayan estableciendo analogías, luego hablaremos con detalle, para el reino vegetal es la belleza. ¿Por qué? Porque está regido por el cuarto rayo. Aquí tenemos la organización. Y así veremos que, por ejemplo, un cristal de diamante es la meta evolutiva del carbono. O para otro tipo de metales, su forma evolutiva es hacia la radiación. Y así tenemos que, por ejemplo, fue a través de 3 discípulos de séptimo rayo, cómo se descubrió la radiación en el radio. Fueron 3 discípulos que fueron Matrimonio, Curie y Millikan. 3 discípulos de séptimo de rayo, que descubrieron, por su analogía de rayo con el reino mineral, fueron los que descubrieron la radiación. Y precisamente, ¿por qué la descubrieron ahora y no se descubrió hace siglos? Porque ahora precisamente está entrando el séptimo rayo, el rayo de la magia organizada, el rayo de la magia ceremonial. Ahora el reino mineral, gracias a la entrada del séptimo rayo, está obteniendo una iniciación. No solamente las mónadas, sino toda la entidad que nosotros definimos como reino mineral. ¿Cuál es el sistema evolutivo o el sistema iniciático del reino mineral? Es el fuego. El fuego y también básicamente el sonido. Y así podríamos decir que en la guerra mundial que ha vivido recientemente la humanidad, ha habido un proceso iniciático para el reino mineral. Proceso iniciático que culminó con la aparición de la radiación. O sea, el hecho de que se descubriera la bomba atómica
en la Guerra Mundial no es puramente un fenómeno exotérico de que se investigó profundamente, sino es la síntesis de toda una serie de fenómenos. La iniciación del reino mineral por la venida del séptimo rayo y por el fuego y la vibración a que estuvo sometido el reino mineral. Y el hecho de que en la explosión de una bomba atómica o en un reactor nuclear se produzca una iniciación de una serie de entidades que están evolucionando dentro del reino mineral, para estas entidades es un fenómeno evolutivo, es un fenómeno positivo. El hecho de que la humanidad utilice esta radiación, esta energía, para fines constructivos o para fines bélicos, es el karma de la humanidad, no del reino mineral. Porque para el reino mineral es un fenómeno evolutivo. No sé si vamos a tocar el reino vegetal, ¿no? Quizá vamos a complementar un poco el reino mineral. Hay un punto muy interesante para la evolución del reino mineral, que es la alquimia. Cuando el alquimista toma una pequeña fracción del reino mineral y lo somete sucesivamente al fuego y a la condensación, está produciendo una evolución de las conciencias que se manifiestan a través de aquella sustancia, de una forma paralela como él también evoluciona. Es el proceso alquímico, lo que le llaman el secreto, la transmutación, que es el secreto del reino mineral. También hay un hecho muy curioso, que son las herraduras sometidas también al repiqueteo en la pezuña del caballo, que también se produce una evolución de la materia sujeta en aquel material. Y así se dice que una herradura trae suerte por la radiación que lleva consigo el hecho de que una sustancia esté altamente evolucionada dentro del reino mineral. Quizás sobre las preguntas saldrán más cosas. Me hubiera gustado tocar el reino mineral, pero quizá, yo no sé si he hecho bien de extenderme en los átomos permanentes, que ya se había dicho, pero creo que es interesante tener las ideas claras y dejar el reino vegetal. Lo que pasa es que quizá la próxima charla no lo repasaré y entraremos directamente en el tema, porque si no, no acabaríamos nunca. Bueno, entonces ya vamos a ampliar el tema según vaya saliendo. A ver si hay alguien más, ¿no? No, sí, ya va, ya. De todas maneras, es curioso cómo estabas diciendo en la manera de evolucionar, o mejor dicho, de involucionar evolucionando, o de evolucionar involucionando, de los diferentes tomas de contacto de la mónada con los diferentes planos. Vemos que la mónada, cuando llega a su máximo punto de condensación, toma también un átomo dentro de este espectro más bajo, por decirlo así, de manifestación, que es el mineral. Entonces, gracias a este soporte que decías antes como estructura ósea, puede la mónada manifestarse, tener un cierto nivel de conciencia en este mundo. Entonces vemos que, ampliando un poco más la idea, vemos que gracias a este soporte, o este aspecto, por decirlo así, inferior de la manifestación, permite que esta cosa superior quede manifestada aquí también. Es decir, espérate, voy a extender la analogía. Es decir, que gracias al reino mineral, y bueno, en el caso humano, etcétera, mineral, vegetal y animal, podemos manifestarnos dentro de un mundo objetivo. Entonces, un logos planetario, por ejemplo, que gracias también a haber delimitado su cuerpo de expresión, gracias a esta entidad que ha formado en fin, el soporte también puede manifestarse a través de un planeta, de un sistema o lo que sea. Entonces vemos, si el ente humano en manifestación, usando sus, digamos, cualidades, su libre albedrío, se sale de alguna manera dentro del ritmo que le ha impuesto la naturaleza por evolución propia,
El plano evolutivo, sí. O sea, crea una fricción, una resistencia, crea un antagonismo con unas fuerzas que antes le eran propicias y ahora se han vuelto en contra. Entonces lo mismo pasa a nivel, a nivel planetario. Es decir, que si de alguna manera las entidades que forman esta manifestación de esta entidad, esta manifestación que ayuda a que el Logos manifieste una creación, entonces si esta humanidad o partes de esta humanidad causan estos tumores en la Tierra, por decirlo así, se defiende de alguna manera también con estas enfermedades que son terremotos, etcétera, etcétera. ¿Qué analogías hay? Porque también aquí está involucrado en esto el cuerpo etérico, precisamente planetario, el cuerpo etérico de esta persona que tiene enfermedades. Entonces aquí también se puede aplicar perfectamente esta analogía, ¿o no? Bueno, siempre, en toda evolución, siempre hay entidades que se manifiestan a través de entidades. O sea, si hay, por ejemplo, unas mónadas que se manifiestan a través de una serie de formas en el reino mineral, con cualquier reino, porque la analogía es general, existe la entidad que agrupa estas entidades menores. Por ejemplo, en nuestro hombre celestial, en nuestro logos planetario, la humanidad es uno de sus centros, en el centro laríngeo concretamente. La humanidad en sí, como cosa que forma el reino humano, que pueden ser los países, las naciones, los pueblos, las razas, tiene también su rayo particular. Es decir, por ejemplo, España responde a las energías de sexto rayo o responde a las energías de séptimo rayo, no tomamos a España, tomamos a la entidad que es España. Cuando decimos que Cataluña responde al signo de Escorpio es porque es una entidad. Entonces cada persona es una célula de esta entidad. Entonces esta entidad, cada una de estas entidades será más o menos sana en función de las energías. Voy a decir que hay naciones que experimentan cambios profundos en su ritmo evolutivo, en su manifestación, por ejemplo en el caso de España, porque existe una energía procedente del alma, de la misma forma que quizá hay una persona que se produzca un cambio en su forma de comportar porque está respondiendo al rayo del alma. En el caso de España está empezando a responder al rayo del alma. Y esto a nivel político podíamos alargarlo mucho, ¿no? ¿Tú crees que en el cerebro humano habrá las células necesarias para que algún día podrán desarrollarse o existe o falta su desarrollo, podrá llegar un día a comprenderse el núcleo central desde donde emanan todas las diferentes energías que producen la materialización de las cosas? Bueno, el cerebro es una herramienta extraordinariamente súper infrautilizada. Entonces, aquí tenemos las evoluciones paralelas entre el aspecto forma y el aspecto vida que anima una forma. A medida que el aspecto vida, o sea, a medida que la humanidad en su aspecto conciencia, en su aspecto interior, vaya evolucionando, paralelamente tiene que evolucionar el aspecto forma. Una de las fricciones que actualmente tiene la humanidad es que nosotros hemos heredado unas formas, es decir, unos cuerpos, es decir, unos cerebros que por cuestiones hereditarias están a un cierto nivel evolutivo. Cuando internamente la conciencia, por el signo de los tiempos, posee una evolución mucho más adelantada. Y aquí está la fricción que por fuerza acaba produciendo la destrucción del cuerpo. A veces vemos personas que mueren relativamente jóvenes, personas que son estupendas, es porque su mecanismo, o sea, lo que decía, las células cerebrales, todo su equipo, su vehículo, no estaba a la altura de la conciencia que iba adquiriendo. Y entonces se produce una precipitación kármica. Hay un dolor, una enfermedad, una muerte, etc. Y aquí la persona, aquel vehículo, podríamos decir que el traje le viene estrecho. Cuando el niño no crece, los trajes duran muchos años, pero cuando hay un fenómeno de un gran crecimiento debido a las energías que hay potentes en esa época, hay también una precipitación kármica, y entonces cuando una persona muere, evidentemente desde el punto de vista de las que se quedan hay el fenómeno del dolor, pero es que simplemente su evolución dentro de aquel cuerpo ya no era posible. Entonces es de esperar que en su próxima encarnación el aspecto forma, bajo la acción del Manú, que es el encargado en la construcción de la raza, etc.,
la raza haya avanzado un cierto desarrollo para que los vehículos físicos estén preparados para un nuevo tipo de conciencia. Vemos, por ejemplo, que los niños que están haciendo ahora tienen unas capacidades intelectuales, tienen una forma de pensar, una forma de ser distinta de como éramos nosotros, pues quizás hace 30 o 40 años. Ya no digo más, hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay egos encarnantes a otro nivel evolutivo. De todas maneras, la pregunta de Leo, Sí. un segundo, Vale. la pregunta de Leo me lleva también a otra conclusión bastante interesante, que, es decir, a mi entender, y usando un poco la Biblia, y usando un poco de esoterismo y poniendo todo junto, de alguna manera Jesucristo dijo, Dios está en vosotros, y tenemos un cerebro que científicamente se reconoce que está actuando un máximo de su capacidad, a un máximo de un 12%. Es decir, Goethe, con máximo exponente, se le daba un 12%. Es decir, como esoteristas y estudiando más o menos ese 88% que queda por desvelar de esta potencialidad cerebral, yo creo que si de alguna manera llegáramos algún día a usar el 100%, nos convertiríamos automáticamente en logos, ¿no? O como se estaba también discutiendo el domingo en Radio Nacional por unos científicos, matemáticos y investigadores en el campo de la cibernética, usaban las comparaciones de la máxima capacidad de los ordenadores que estaban haciendo del orden de 2 millones de operaciones por segundo, es decir, una capacidad enorme que supera en mucho la capacidad cerebral humana. Pero venían a preguntar más o menos lo que Leo decía ahora. ¿Sería capaz el hombre de conocer a su creador? ¿No? Entonces la respuesta fue que no, porque la máquina no puede conocerse a sí misma. La máquina, de alguna manera, puede, como dices tú, regenerarse, perfeccionarse, ¿no? No me he explicado, pero lo que a mí me gustaría que quedara claro es que estamos hablando de la evolución de la forma. Y hay otra cosa que es paralela, que es la evolución de la conciencia. O sea, la evolución de la forma es necesaria porque la forma tiene que ir paralela a la evolución de la conciencia. Porque, como decía antes, cuando la forma no avanza al nivel de la evolución de la conciencia, se produce fricción. Entonces aquella forma tiene que ser desechada para ir a un tipo de forma que permita la expresión de esta divinidad. Entonces, la autoconciencia divina es algo que está más allá de la forma. El cerebro es podríamos decir, un vehículo, una máquina que la utilizamos cuando estamos en esta dimensión. Pero es que nuestra conciencia es ahora, en vigilia física, que está atada a esta dimensión. Pero nosotros, como conciencia, estamos más allá de esta dimensión. Lo que ahora nos estamos encerrando dentro de un cuerpo físico. Entonces, encerrarse, claro, si estás en una jaula muy pequeña, no puedes ocupar más de esta jaula pequeña, porque es el utillaje. Si esta jaula pequeña no sirve, tienes que ir a una jaula mayor. Pero es que la autoconciencia es cuando estás fuera de la jaula. Ahora, el nivel de expresión que nosotros como entidades divinas podemos tener en nuestro cerebro físico depende evidentemente del cerebro físico. Por ejemplo, con una máquina que solamente suma y reste, un gran matemático con la máquina solamente puede hacer sumas y restas. Ahora, y a ver si me explico, un gran científico lo limitas a una máquina de sumas y restas y te coge la máquina, te la tira y te coge una programadora de bits. ¿Me explico? O megabits o lo que sea. Porque su nivel evolutivo necesita una máquina que esté de acuerdo con su nivel evolutivo. ¿Por qué los coches avanzan? ¿Por qué las computadoras avanzan? Porque la inteligencia del hombre que manipula estos computadores está de acuerdo con el computador. Si coges a un niño y le pones un gran computador, poco sabrá de él. Es lo que hacemos nosotros con el cerebro muchas veces. Que nosotros no tenemos la evolución suficiente como para manejar todo el vehículo que tenemos. Y utilizamos solamente este vehículo. Yo no sé si... Eso es distinto, o sea, no es que nuestro cerebro sea limitado, es que nuestra evolución no nos permite utilizarlo. O sea, yo para mí creo que son dos ambas cosas diferentes. Sí, pero son ambas cosas paralelas. Los conceptos son distintos, pero la evolución es paralela. Bueno, la evolución puede ser paralela, pero
si tú sabes, como hay mucha gente que sabe, despertar a tu cerebro, entonces tu cerebro, que potencialmente es enorme, se convierte en una realidad objetiva. Y respecto a los computadores, yo es que parto de una base, creo que una obra creada nunca puede ser superior al creador. Entonces, si... Pero puede expresar al creador de una forma mayor. Bueno, Por ejemplo, un artista, a través de unos buenos pinceles, puede expresarse de una forma y a través de unos malos pinceles puede expresarse de otra. Cuidado, bueno, el artista yo es el creo mismo. que un artista maravilloso siempre se puede expresar aunque sea como en la pared. O sea, teniendo unos Pero pinceles su expresión será distinta. Bueno, pero nunca su obra será mejor que otra. Estamos comparando dos cosas distintas. No, por ejemplo, con los computadores. O sea, si la humanidad crea unos computadores maravillosos, es que el hombre o el cerebro humano es tan maravilloso o más como lo que está creando. Sí, claro, pero es que estamos comparando el aspecto forma del computador o el cerebro físico con el aspecto conciencia. El aspecto conciencia es básicamente divino. La materia siempre será la materia. O sea, la materia siempre expresará lo que ha creado el hombre en aquella materia. Y el problema que está de los computadores es que los computadores están a un nivel superior, no que la persona que lo ha creado, sino que muchas personas que no son el creador. A ver si me explico. No, de acuerdo. Vale. Pero que un computador esté a un nivel superior, vamos a suponer que una persona muy primitiva, de acuerdo, pero no que el que lo creó. O sea, que la persona primitiva... Pero puede siempre crear estará mayor que el aspecto forma de la persona primitiva, no el aspecto conciencia de la persona primitiva. De todas maneras, Porque un computador siempre expresará para lo que esté programado. Y la Pero, por ejemplo, la persona... ¿Cómo? Las personas también. No. Yo si creo me que permites, me parece que capto el significado de lo que pretende decir la Que me lo señorita. captas también, Pero, pero lo voy a expresar de otra manera. Ya sé que lo has captado, ¿no? También tú, perdón. Nosotros somos Dios en potencia, según Blavatsky, un animal más un Dios. Pero, o sea, nosotros potencialmente podríamos vivir del éter. Pasa que, como dice Ramón, aún no estamos lo suficiente desarrollados como para captar nuestra herramienta no está polimentada, no hemos llegado a esto, potencialmente está ahí. Algunos yogis han alcanzado a esto, pero esta capacidad está en el cerebro, pero de alguna manera nuestro estado de conciencia no permite todavía esta recepción. O sea que es, cada vez que hay un pequeño adelanto, lo que se dice esotéricamente es un rompimiento de este círculo kármico, no se pasa, es decir, poco a poco vamos adelantando, pero es una cuestión de evolución. Nosotros tenemos capacidades, qué sé yo, de sintetizar aquí lo que sea oro, lo que sea, ¿no? Con la capacidad de pensamiento. Está potencialmente aquí, pero todavía no, en fin, no falta, ¿no? O sea, No, porque la imaginación es una característica astral, no es física. Entonces un hombre puede imaginar, un computador no puede imaginar. Sí. Sí. No, entonces has sintetizado, digamos, mi pregunta estaba sintetizada en este aspecto. ¿Puede la posibilidad o el aspecto tiempo, si solo el aspecto tiempo, para poder llegar a ello, o si a pesar de los muchos capas de tiempo, se puede o no llegar a conocer, no a igualarlo, sino a conocer el núcleo central, o sea, la creación? El aspecto tiempo o bien posibilidad, que no son las dos cosas. Solo el aspecto tiempo si es posibilidad. El cerebro físico, con su ligación al plano mental concreto, podrá expresar la proyección concreta del creador. Nunca podrá proyectar una concepción abstracta. A ver si me explico. De la misma forma que un cuerpo astral, por ejemplo, podrá expresar en 4 dimensiones lo que puede ser el creador. Por ejemplo, yo estoy aquí expresando ideas concretas. Las ideas abstractas no puedo expresarlas. Entonces, cuando estamos hablando de cerebro a cerebro, entonces hace falta que las ideas concretas dentro de cada uno de nosotros se apretujen para poder alcanzar este conocimiento del creador a un nivel superior. O sea, nosotros tenemos un vehículo físico para manifestarnos en el plano físico. Podemos actuar físicamente. Un vehículo astral para actuar en el plano emocional. Un vehículo mental concreto para expresar ideas concretas. Pero nosotros, en cuando elevemos nuestra conciencia a nivel monádico, podremos llegar a una comprensión monádica. Pero al referir a nosotros, me refiero a lo mónada de nosotros. Porque esta comprensión de la divinidad en el plano monádico no podrá ser expresada en el plano físico. Por ejemplo,
A ver, y acabo enseguida. A pesar de que el cerebro llegue a su máximo tiempo libre. Podrá expresar las ideas concretas con una brillantez extraordinaria, pero está limitado aquí. De la misma forma que un pintor, por más perfecto que sea, sus dibujos tendrán 2 dimensiones. Pero de todas formas, por ejemplo, el cerebro produce una serie de energías que se pueden medir físicamente, pero que pueden, según los instrumentos, si no tienes instrumento no sabes si esas energías no pueden ser medidas en el plano físico. Bueno, claro, hay energías que entonces no sabes si precisamente con ese mismo vehículo puedes llegar a una conclusión. Este es el gran problema de los científicos, que tienen unas herramientas, unas ventanas de observación en el plano físico y quieren calibrar, por ejemplo, problemas psíquicos, problemas astrales. Entonces, cuando cogen un problema astral y lo reducen a dimensiones físicas, de dimensiones matemáticas no les entran. ¿Te parece que me van a preguntar por allí? Sí. Antes mencionabas en la forma de conciencia que, digamos, la conciencia asimilada por una forma determinada, si no tiene esta forma, digamos, la formación, por así decirlo, adecuada, se destruye. ¿Hay alguna forma o alguna manera de que la forma pueda, digamos, transformarse para superar ese desequilibrio entre conciencia y forma? Bueno, claro. Podríamos decir, si va a la comparación, de que un traje tiene unas hechuras, unas largas o lo que sea, o sea, permite una forma evolucionar, o sea, en una encarnación concreta, la forma va evolucionando de forma paralela a la conciencia. Ahora llega un momento que la forma no da más de sí. Entonces aquella conciencia, aquella forma no lo es útil. Una conciencia utiliza una forma mientras aquella forma le es útil en su evolución. La forma es el mecanismo, podríamos decir. La conciencia es el que lo habita. La comparación. Por ejemplo, un coche me puede ser útil en determinado tiempo. Mientras que el coche es útil, yo puedo irlo cambiando piezas, se gastan los neumáticos, se cambia el embrague, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que decimos, ya no me sirve, o expresamos, ya no me es rentable. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos el coche y nos compramos otro, que cumpla otras características, más grande, más ancho, corra más, etcétera, etcétera. A nivel de conciencia, de la entidad que lo habita, no existe sufrimiento, al contrario, es un paso en la evolución. Ahora, como nosotros solamente vemos el aspecto forma, nos pensamos que cuando la forma se destruye, se destruye el yo. Entonces sufrimos, porque creemos que o sea, no tenemos conciencia de nosotros mismos más allá de la forma. Si nosotros somos consecuentes en esta forma de pensar, veremos que cuando, por ejemplo, existe una muerte o existe una destrucción, o por ejemplo, digamos, estamos tocando los reinos inferiores, un bosque se quema. Desde el punto de vista de la forma, hay una riqueza que se pierde, es una pena porque hacía bonito y no hace bonito, etc. Pero desde el punto de vista de la conciencia, el sistema iniciático del reino vegetal es el fuego. De la misma forma que el sistema evolutivo o de acrecentación de conciencia del reino vegetal es el agua. Entonces, a nivel de las vidas que estaban expresándose, de las conciencias que estaban expresándose con aquel alma grupal que era, por ejemplo, un bosque, ha tenido una iniciación. A nivel de conciencia no se destruye nada. A nivel superior, si todavía está en el reino vegetal, pues nacerán en otro bosque, en otra planta, etc. Ahora, a nivel de la forma, si nos quedamos desde abajo, vemos el aspecto forma, qué pena, se ha perdido. Evidentemente no tenemos que ir pegando fuego a los bosques por ahí, cuidado. Pero lo que quiero es que hacer la distinción entre estos tres aspectos, la vida, la conciencia y la forma. Es decir, la vida, aquello que somos divinos, en esencialmente divinos, y que adquirimos conciencia a través de manifestarse en la forma. Entonces, a medida que voy tocando los reinos, es absurdo que hablemos de la transmutación alquímica de una piedra o del mercurio en el crisol del alquimista. O sea, que va, yo no voy a hacer alquimia en casa, ¿no? Ni voy a evolucionar a través de la alquimia. Pero sí es interesante ver estas fases evolutivas que todos, como fracciones de esta conciencia divina, hemos pasado 3 cadenas hacia atrás, y que actualmente hay unos hermanos, podríamos decir, unas chispas divinas, que son como las nuestras, y que están en este nivel de conciencia. Y que el hombre, por su situación de número 4, o punto central, entre los reinos subhumanos y los reinos superhumanos,
es el reino sintetizador de estos tres. Y en su vehículo de expresión incluye el reino mineral, porque dentro de nuestro cuerpo hay materia mineral. Nuestro elemental físico es básicamente un elemental a este nivel. Tenemos un cuerpo astral, o sea, dentro de nuestra estructura tenemos un elemento ligado bastante directamente con el reino vegetal, y tenemos un elemental mental que está directamente ligado al reino mineral. Podemos decir que el hombre es un dios más un animal. De la misma forma que un animal, en cierta forma, sintetiza los reinos inferiores. Cada reino sirve para unir los reinos anteriores con los superiores. El reino vegetal está tomando sustancias minerales del suelo y le está incorporando en su cuerpo para alimentar al reino animal y al reino humano. El reino animal está haciendo lo mismo. Y en cierta forma el reino humano también está alimentando a los reinos superiores. Pero, por ejemplo, el reino de las almas liberadas no incluye dentro de su cuerpo de expresión un nombre, en cierta forma. Aunque puede utilizar un vehículo físico, pero no necesariamente. No sé si me explico. El reino mineral, una de sus misiones es la condensación etérica. Su misión dentro del gran esquema planetario es coger el éter y condensarlo, comprimirlo para dar lugar a la materia sólida, a la materia que todos utilizamos. Esta es la misión que hace el reino mineral. No, el reino vegetal no puede existir sin el mineral y viceversa. O sea, es una gran escalera en que todo está apoyado una cosa encima de la otra. Hace falta que a nivel de los reinos inferiores tengamos una idea clara de esos tres aspectos. El aspecto vida, que es el mismo que va cambiando de reino. El aspecto conciencia que va evolucionando. Y el aspecto forma que tiene que ir cambiando para adecuarse a los distintos tipos de conciencia. No sé si sintéticamente puede entender. Sí, ahora vemos, por ejemplo, que estabas diciendo que la meta del reino mineral es la radiación. Entonces, a ciertos niveles, me imagino que los planetas sagrados que ya han alcanzado esta quinta iniciación son radioactivos, ¿o no? En función del reino mineral que tengan. A ver si me explico. Y aquí nos metemos ya en cosa un poco liada. Porque, por ejemplo, sabemos que Venus está en la quinta cadena. En la quinta cadena no hay ningún planeta físico. Entonces, ¿qué es Venus? La Luna es un planeta, un esférico en el cielo, que está muerto. Es decir, el logos que lo habitaba lo abandonó. Entonces aquí tenemos un aspecto forma que el logos que lo habitaba ha abandonado y que simplemente se mantiene coherente por las energías inferiores o lunares de los hombres de nuestro planeta. Entonces, ¿cuál es la evolución, por ejemplo, que en este momento está en el planeta Venus? No es una evolución física. Entonces, ¿qué es la materia que hay allí? Primero diría, ¿realmente existe esta materia o es simplemente un planeta Venus? Supongamos que existe el planeta Venus. Simplemente es un globo que utiliza en una cadena anterior y que a nivel de atención logoica está abandonado. Porque tiene su conciencia en globos más elevados. Allí hay una materia que podríamos decir que es de nivel atómico. Cuando me estaba refiriendo al reino mineral, no me estaba refiriendo a los átomos, que es una evolución paralela a la nuestra. Y yo me estoy refiriendo a nuestra evolución. O sea, a las conciencias que 3 cadenas más allá se llama el reino humano. La cadena de Vulcano. Los átomos es una evolución paralela, como la evolución de las células, como la evolución débica, etcétera, etcétera. Como la evolución subacuática, etcétera. Son evoluciones paralelas y que, según dice el tibetano, no sabemos nada. Ya, pero los rayos son radiaciones de estos planetas. Sí, pero en definitiva podríamos decir que el que tiene en nuestro sistema el reino mineral más radiactivo, evidentemente es el Sol. Y que toda radiación dentro de nuestra radiación solar, dentro de nuestro sistema, es más o menos reflejo de esta radiación. Pero, o sea, en cierta manera... Podríamos decir que en el Sol es lo que se ha producido, esta fusión total entre el séptimo reino y el primer reino. Y el primer reino está totalmente radioactivo. Sería base columna y el Sahasrara, pero de todas las maneras
un poco la coletilla que venía a referirme yo era si estas emanaciones consideradas como 7 rayos, los 7 rayos y los 7 planetas sagrados, estas procedían del reino mineral de cada uno de estos planetas o bien proceden de alguno de los planos atómicos de estos lobos. O sea, la radiación que nosotros entendemos como rayo es la energía canalizada por estas 7 grandes entidades y que proceden de otras 7 grandes entidades que son rayos cósmicos. Cuando estoy hablando de los 7 rayos, estoy hablando de los 7 rayos de nuestro sistema. Pero esta analogía es a nivel cósmico. Por ejemplo, hay 7 grandes señores de rayos en la Osa Mayor, de los cuales los 7 rayos de nuestro sistema, podemos decir, es lo mismo en octava más baja. Como los 7 centros de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, también canalizan estas 7 energías dentro de nuestro microcosmos. Yo venía también un poco a referirme que la astrología viene a estudiar las energías que emanan de estos planetas y que según su configuración y su situación, su posición o su aspectación en el zodíaco producen unos aspectos determinados. No, y entonces lo que la astrología... Bueno, pero estas energías no tienen nada que ver con el cuerpo físico del planeta. Bueno, pero la astrología convierte que hoy está a 23 grados de Acuario. Bueno, porque identificamos el cuerpo físico de un planeta con la entidad que se manifiesta alrededor del planeta. Pero son dos cosas distintas. Decimos, las energías de Saturno, pero no es que en Saturno pongan unos espejos que nos estén mandando una energía. No sé si me explico, es otra cosa. Podríamos decir que aunque el planeta físico desapareciera, mientras la entidad estuviera en aquel punto, recibiríamos de aquel punto los mismos tipos de radiación. No es el reino mineral que nos envía, sino el hombre celestial de aquel planeta que nos envía aquellas energías de rayo correspondientes. Probablemente, pero no puede ser lo mismo, por ejemplo, Júpiter, que es una fuente radioactiva increíble, que la Luna. O sea, que eso también tiene que influir. Bueno, claro. Yo no me meto en la energía radioactiva que pueda tener el reino mineral de aquel planeta. Por ejemplo, en este momento nuestro planeta está emitiendo un tipo de radiación y está recibiendo unas ciertas iniciaciones. Cuando el séptimo rayo desaparezca, la radioactividad que nuestro planeta haya conseguido la seguirá teniendo, por la cualidad intrínseca de inercia correspondiente al estado tamásico del reino mineral, y seguirá la misma radiación, pero no habrá el aspecto iniciático. Por ejemplo, ahora el reino mineral está teniendo iniciaciones porque tiene el séptimo rayo, así como el reino humano tiene iniciaciones porque detrás de los dos grandes iniciadores, que son el Cristo y el Sanat Kumara, detrás está el logos de quinto rayo. Ahora, este logos que está por encima del mismo logos planetario que está dando las iniciaciones, este rollo es cíclico. El quinto rayo es un rayo que está ligado a la humanidad. Por lo tanto, mientras esté el logos de quinto rayo detrás de Sanat Kumara dando iniciaciones, la humanidad tendrá una puerta de acceso a la iniciación. Cuando hay un rayo que no corresponda con estos, para el reino humano no será posible, siempre y cuando aquella persona en concreto responda a aquel rayo, pero será más difícil. Por ejemplo, cuando el reino animal, que está respondiendo actualmente al tercero y el quinto, en la próxima subraza responda también al quinto rayo, el reino animal, primera, tendrá un contacto más estrecho con el reino humano. Y segundo, podrá recibir más iniciaciones de las que está recibiendo actualmente. Sí, pero vamos, según eso, aparte de las generales, tienen los particulares. Porque si has dicho que los descubridores de la radiación o del radio en particular, esto actúan a través del séptimo rayo, que lo recibían, aunque fueran animales. Bueno, claro, una cosa son los rayos de reino, la otra cosa son los rayos de persona. Puede ser una persona que responda al segundo rayo y que esté en el reino humano. Eso que respondería a todos, al 2, al 4. Bueno, a lo largo tenemos que responder a todos. Pero ahora estoy hablando de los rayos como reino y los rayos como persona. Ahora, en cuanto hay podríamos decir, una síntesis de rayo entre dos reinos, entre dos personas, hay una afinidad. Por ejemplo, todo grupo de almas hay una afinidad de rayo, porque responden al mismo rayo. Por ejemplo, la puerta de entrada del reino humano al reino divino, al reino de las almas liberadas, se produce a través del quinto rayo. ¿Qué significa esto? Que Manas es la puerta de entrada al reino de las almas liberadas, porque hay una similitud de rayo. Entonces, una persona que responda al sexto rayo, una persona que sea devocional, tendrá quizá mucha
simpatía a los animales, pero difícilmente acceso al reino de las almas. Es la mente concreta. Tiempo. Vale, Minuto de hacemos un minuto de silencio pues.